Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar de cine y lo vamos a hacer con Rubén. Ya sabéis que Rubén otra cosa no, pero de historia y de cine sabe un rato y así lo demuestra cada semana casi en el 20 minutos en Claqueta de la Historia. Hoy la verdad es que tenía ganas de reencontrarme un poco con la gran pantalla y queríamos hacerlo a través de una película histórica que es esta de Gladiator 2, película que ha salido recientemente, que además ha tenido un presupuesto del copón, 200 y pico millones, 250 millones, lleva recaudada casi 500 millones, 400 y pico mil. Una película, además una película larga porque son más de 2 horas y 28 minutos, o sea, una barbaridad. Una película de acción, ya sabéis, que nos recuerda a ese Gladiator mítico de nuestra, bueno, de mi infancia y de probablemente la adolescencia de Rubén o esos primeros años de la adultez. No quiero llamarle viejo, está feo. 25 años tenía yo cuando se estrenó. Pues ya ves, yo tengo 27 ahora mismo, o sea que imagínate. En cualquier caso, pues una película que yo creo que nos recuerda a todos, pues eso, otro periodo de nuestra vida, en mi caso mi infancia, y que, bueno, pues también estimuló, entre otras cosas, pues nuestra, por lo menos mi afición por la historia, entiendo que la de Rubén seguro que también. Ahora nos lo contará, pero bueno, con la verdad que un presupuesto altísimo, con unas expectativas que había desatado absolutamente brutales, con unos directores que la verdad que, bueno, pues de Ridley Scott o, bueno, tenemos ahí a Lucy Fisher en la producción y, bueno, pues a David Scarpa en el guión. Y la verdad que, bueno, pues bastante gente interesante. O sea, por ejemplo, Paul Mescal o Denzel Washington, con Joseph Quinn, Pedro Pascal, el mítico bueno, pues de estas series maravillosas que está sacando ahora Amazon Prime y que, bueno, pues que nos tiene como esta de, como no me acuerdo, el The mundo Last of Us. postapocalíptico, eso es, Y el del también sale mundo. el Juego de Tronos. Para mí es el personaje principal Es de Juego de verdad, Tronos. es El que más me verdad. gusta. Es Me gusta verdad. mucho. Y entonces, pues bueno, la verdad que en ese sentido, pues tenía un reparto absolutamente brutal. Yo creo que despertó unas expectativas, pero increíbles. Y bueno, pues ahora hablaremos un poco de ella, porque haremos spoiler, por supuesto, para que se desconecte desde aquí la gente que no quiera escucharlo, el spoiler, y que nos escuche tras haber visto la película. Pero bueno, lo primero que podemos hablar acerca de, pues eso, la dirección, producción y guionistas. Pues yo, con Ridley Scott, es como jugar un poco a la ruleta rusa. Es decir, no sabes muy bien por dónde va a salir. Eh, yo pensaba que este iba a ser en la de sí. ¿Sabes? Un poco como Microsoft con sus sistemas operativos, ¿no? Que hace uno bueno y uno malo. Pues esto es, después de Napoleón, que fue un desastre, digo, pues ahora toca la buena, pero no, esta vez ha habido dos que, por lo menos bajo mi punto de vista, no ha acertado, no ha acertado. Y no por los errores históricos, que ahora comentaremos, que hay muchos, ¿no? Temas históricos, pero es que Gladiator 1 también los tiene. El problema no son los errores históricos, el problema es que lo mismo que la primera versión, la del año 2000, la de Russell Crowe, es muy divertida y nos gusta a todos, esta no es tan divertida, por lo menos a mí no me lo pareció. Yo incluso, como ya hemos comentado antes fuera de audio, me llegué incluso a aburrir un poco al final. Al final se me hace larga y no es una película de 3 horas. Es decir, que eso ya dice un poco de lo que, por lo menos de lo que yo había esperado y lo que significó para mí esta película. Pero yo creo que ahí el David Scarpa, que es el mismo que, como hemos comentado, de Napoleón, pues no sé, igual hay que cambiar un poco de guionista, ¿no? Porque este hombre de luego no acierta con Ridley Scott. Y Ridley Scott ha hecho otras películas históricas, como por ejemplo la del Último Duelo, que a mí me encantó. O sea, que sabe hacer películas históricas, pero o bien elige mal al guionista en este caso, o bien ya como la gente le critica mucho, pues dice, pues ahora me van a criticar de verdad, que es otra opción, ¿eh? Podría ser, podría ser. Yo la verdad es que, bueno, vi también y de hecho hice una crítica a Napoleón. Y la verdad es que, bueno, ciertamente a mí me pareció una película bastante mala. Yo creo que es una película que está bastante mal ambientada. Sí que comparte alguna cosa con Gladiator 2, que personalmente es una película que no me ha gustado mucho.
Creo que es una película bastante mediocre para el presupuesto y la cantidad de... bueno, las posibilidades que tenía dado el elenco de personajes y de actores que daban mucho de sí, ¿no? Porque, joder, tenemos a este señor, a Pedro Pascal. A mí es que ese actor me gusta mucho. O, por ejemplo, coño, Denzel Washington, que es mítico, ¿no? Tenemos ahí un elenco de actores que es muy bueno y que, sin embargo, bueno, pues no han dado de sí, yo creo que todo lo que tenían que dar de sí. Desde un punto de vista histórico, yo no lo sé vosotros y vosotras, la gente que escucha el podcast, pero bueno, creo que coincido con Rubén, casi seguro, en que no teníamos mucha expectativa, porque cierto es que últimamente las películas históricas son de baja calidad porque no invierten en historiadores, les da exactamente igual. Yo creo que le podían haber puesto al tío una cota de malla de bajo medieval que le hubiera valido, ¿sabes? Pero bueno, además encima en el siglo II, casi, bueno, 2-3 después de Cristo, el ejército romano no era tal cual lo pintan en ese momento, eso para empezar, que fue una de las primeras cosas que yo vi, o por ejemplo, esa ciudad costera ahí en Numidia, que a mí me parece que esa revuelta y la de Yugurta y todo eso fue en el interior de Es que la Numidia. capital estaba en el interior. Claro, por eso te digo. No, y que no había ciudades costeras, que esa zona estaba dominada por los romanos, además hacía más de 100 años, porque Sí, recordemos que tras vencer a los cartagineses y a todas las colonias de la zona se hacen rápidamente con ello. Luego sí. también lo miran como si hubiera sido una batalla, porque digamos la película se ambienta en el 200 después de Cristo, cuando digamos pues están conquistando bueno, pues Acadio, ¿no? Era. em, Va a conquistar esa ciudad, la última ciudad y último reducto de los númidas, que está en la costa, y es que no está en la costa, está en... ¿A cuántos? A 300 kilómetros de la costa, o sea, y luego además una guerra que fue realmente cruenta con, bueno, pues con unos cuantos años de guerra, porque Yugurta y esas tribus nómadas y más luego las ciudades y los enclaves que había eran realmente potentes, que parece mentira porque están en el desierto, pero no es verdad. Sí, no, no es. Y además no había ninguna. No había necesidad. Se podía haber inventado porque otra cosa no, pero el ejército romano, a ver, se estaba todo el día dando de hostias con todos. Es decir, conquistas continuas por todos los lados, con lo cual tenía probablemente en cualquier parte, en cualquier de los puntos cardinales, tenía alguna guerra interesante. Pero en el momento en que se basa, es una cosa que yo no entiendo, ¿no? Del guión, el niño huye, ¿no? El niño, es decir, la madre se queda ahí con el general, en este caso, que es el que hace de Pedro Pascal, y el niño se va. Y cuando vuelve ya es un fornido, es decir, ¿por qué se va? Si ya se muere el emperador. No termino de entender yo ese giro de guión del niño que huye y luego vuelve hecho un gladiador. No lo termino de entender, no sé. Claro, porque el personaje principal es el hijo digamos, de Maximus, que es este mítico Gladiator 1, ¿no? Uh -huh. Y el niño huye porque creo que lo que hace el emperador, como digamos lo último que hace, es intentar asesinar a la madre y al hijo. Entonces ellos huyen, lo que pasa que no entiendo muy bien por qué la madre no huye, ¿sabes lo que te digo? Claro, le deja al niño que se... Y ella vive bien porque ya está sentada como una gran dama romana. Es decir, que es un poco... Es verdad que tiene la película tiene como varios agujeros de guión cojonudos, de grandes, porque digamos que te plantea una sociedad romana que no es la real al final, y luego por otra parte también es cierto que además la mitifica mucho, ¿no? Es una cuestión que yo creo que llevan ya décadas en el cine mitificando esta sociedad romana, pues aunque aquí pues como una sociedad de pan y circo, cuando no es verdad. O sea, había muchísimos más entretenimientos más allá de ese, lo que pasa que justo esta serie, que por cierto ya en su momento hablamos de una serie que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en Amazon Prime, te la voy a mirar. Hablamos justo de esta serie que estaba, bueno, que lo estuvo petando y se llama Those About to Die en inglés, pero bueno, son los que van a morir o algo así. Sí. En inglés esa es la traducción literal, pero bueno. El caso es que esta serie justo trata sobre los juegos y nos pone, digamos, un poco o nos ponen esa imagen de la sociedad romana como la sociedad que está constantemente con los gladiadores, con los juegos, con la muerte, que es súper sádica.
Y más allá de que se realizaran diversos juegos, la figura del gladiador está mitificadísima. Bueno, pero vamos, en Gladiator 1 pasa exactamente lo mismo. Sí. Yo en ese sentido no esperaba otra cosa, pero bueno, porque es normal. Pero bueno, sí que es verdad que me parece que tiene unos cuantos agujeros de guión muy buenos y eso es lo que hace, yo creo que el espectador, por ejemplo, en el final se pierda un poco. Pero bueno. Que ese final. Pero a mí lo que más me fastidia es, evidentemente, las carencias que tiene ese guión y los personajes. Es decir, por ejemplo, Paul Mescal, que es el hijo de que regresa y tal, que es el reflejo realmente de Máximo, ¿no? Que viene, además se viste igual, hace las mismas cosas cuando se agacha para coger la arena, ¿no? Para que no se le escape el Gladius. Es decir, realmente me parece un personaje muy, muy, muy flojo. De hecho, me parece más el personaje de Acacio, me parece más parecido a Máximo, a Gladiator 1 incluso, de ese Máximo, más que este. Es decir, es que tienen que juntar prácticamente dos personajes para buscar, para conseguir, ¿no? ese Máximo antiguo, ¿no? Con lo cual, ahí desde luego yo no termino de verlo de ninguna forma. Y hablando de personajes, que decirte de Geta y de Caracalla. Es que, decir, no sé, había necesidad de hacer la caracterización de subnormales prácticamente de los emperadores, porque parecen retrasados mentales. Los dos, jajaja, riéndose, independientemente de físicamente, que no era como eran los en esa época, todavía lo más probable es que tuvieran barba, ¿no? Pero bueno, no sé, es decir, parecen dos niños, ¿no? Jugando a ser emperadores. Sí, de hecho es que los pintan así. Una de las cosas que a mí también me ha parecido bastante deficiente es la, digamos, caracterización histórica de los personajes, porque, bueno, en el caso, lógicamente, de Maximus, de su hijo y de, digamos, de todos los personajes que van apareciendo en la película, por ejemplo, el caso de Yugurta, pero bueno, tampoco aparece lo suficiente como para que se tengan que esforzar por la caracterización, pienso yo. Pero, por ejemplo, en el caso de los emperadores, cierto es que los pintan con un carácter infantil, con un carácter irascible, inestable, muy, muy, muy entregados a esa vida que ya hemos dicho que es totalmente falsa, de la vida de gladiadora, por así decirlo, o de espectadores de los gladiadores, pero vamos, que en cualquier caso, y además con una cuestión de un sadismo que digamos que como que no sé, permite al espectador pensar que van a destruir el imperio entre ellos dos. Sí, como, sí, sí, sí. como si Roma no pudiera sobrevivir a un par de subnormales, que es lo que como pintan a estos dos personajes, que porque no lo eran, ¿eh? O sea, eran personajes que eran unos sádicos, eran ciertas personas que trataron de llevar a cabo un proyecto imperial basado en su persona, en lo que ellos consideraban que debía ser Roma, la Roma imperial, ¿no? Pero vamos, tampoco eran muy distintos a otros tantos emperadores que intentaron, eh, digamos, establecer un poder autoritario y personalista. Casi todos, de hecho. Sí, eran personajes de la época, eran más. Es decir, que era en ese sentido. Por eso a mí te extraña un poco, ¿no? Pues que si bien no son los personajes principales, o no deberían ser los personajes principales, claro, lo comparas con Gladiator 1, es decir, con ese personaje clave que está enfrentado a Máximo, ese emperador enfrentado a Máximo, y claro, se vuelve a quedar en los reflejos que trata de hacer Ridley Scott, ¿no? De Máximo frente a, en este caso, a Dupla, porque el reflejo es prácticamente el tanto Acacio como el general. Y claro, compara los dos emperadores con ese River Phoenix, tío, Joaquín Phoenix, perdón, que me voy de hermano. Entonces, claro, es que no hay color en ninguno de los dos. Los dos personajes principales están muy, muy, muy menos valorados en la nueva versión. Con lo cual, claro, ya tenemos entre eso y que el guión no nos termina digamos, de convencer, pues prácticamente a mí el único personaje que realmente me gustó fue Denzel Washington, ¿vale? Yo creo que es el único actor que, digamos, que salva un poco la talla en cuanto, independientemente de la veracidad que tenía luego, porque Macri no fue emperador, es decir, no muere como pasa en la película, no fue emperador, pero sí es verdad
que las intrigas de Macrino con Geta y con Caracalla, bueno, pues se pueden catalogar y realmente se mataron entre ellos, es decir, entre los tres, ¿no? Pero ahí yo creo que se descabalga mucho, ¿no? En ese carisma que no encontramos en prácticamente ningún personaje, ¿no? Y eso es, si no tenemos un buen guión y no tenemos unos buenos personajes, pues tenemos un producto final realmente alterado a lo que debería ser dado el presupuesto y la capacidad de los actores, como hemos dicho antes. Yo, bueno, en el caso es que de Denzel Washington me parece que tiene un carácter prácticamente, o sea, un papel terciario, o sea, ni siquiera es secundario, porque al final es que aparece en 10 minutos de la película. O sea, de hecho, una de las... Bueno, la cuestión es que la cuestión de los gladiadores, que bueno, ya bien sabéis, y de hecho os anticipo que os quiero traer un programa hablando de gladiadores en unos meses, espero. Sí que es cierto que me parece bueno, que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, poco se habla de que los gladiadores eran, entre otras cosas, comerciantes. O sea, quiere decir que dedicaban a atender puestos comerciales cerca del foro, por ejemplo, o que no morían siempre, o que no estaban a merced solo de los emperadores, sino que, digamos, es un mundo mucho más profundo que tenemos que entender y que es verdad que lo han intentado orientar a la cuestión de la acción del siglo XXI, vemos que no tenía absolutamente nada que ver. Pero bueno, como esto, prácticamente todo. Mira, hablando de Denzel Washington, yo me reía antes con Rubén porque le decía, lo de los monos no tiene sentido. Hay una escena en la que aparecen unos monos. Hostia, por cierto, vaya pedazo de monos, ¿eh? O sea, yo te digo una cosa, si tuviera un 1% de la fuerza de un mono de esos, le puedo hacer un mataleón a alguien y le parto el cráneo, vamos. O sea, porque vaya pedazo de bichos. O sea, yo es que con eso me quedé flipando. O sea, me acuerdo que cuando la fui a ver con un amigo y dije, o sea, ese mono me mata y, o sea, y no es que me mata, es que me resucite y me vuelve a matar. O sea, la verdad que increíble. Y es verdad que bueno, pues no tenía ni puñetero sentido, porque aunque había animales, y lo mismo pasa luego con un rinoceronte que parece un caballo, y es que no, un rinoceronte no se mueve así, y aparte que no se mueve así, no es tan grande, y entre otras cosas, no lo utilizaban como si fuera un animal de guerra. Y lo mismo pasa con los tiburones, que no existían en la naumaquia. O sea, ¿cómo vas tú a trasladar un tiburón así? Ya nos cuesta hacerlo ahora, imagínate los romanos. Pero no solo eso, es que lo mejor de todo es la razón que dio el director Ridley Scott para usar ese tipo de animales. Es que los tigres estaban muy vistos. O sea, y se queda tan ancho. No, pues menos mal. Claro, yo es que, además yo, como ya escribí en 20 minutos, yo estoy convencido que Ridley Scott lo hace aposta. Es decir, que llega un momento, independientemente de que le guste más o menos la historia o que tenga menos rigor o más o menos rigor, que las películas históricas no tienen por qué tener rigor. Es decir, que los historiadores, que sí, que hablamos, está porque, oye, tenemos que escribir sobre películas y los errores históricos para mí son una fuente fundamental, inacabable para escribir artículos de historia y cine, ¿vale? Pero el fin del cine es entretener. Y es un espectáculo, ¿no? Entonces no tienes por qué. Pero claro, por eso hemos dicho que Gladiator 1 es un espectáculo mucho mayor que Gladiator 2. Por eso yo a veces pienso, digo, este hombre tiene que decir, ¿van a hablar más de mí? Sí, ¿no? Pues se van a cagar. Chicos, venga, a ver quién se le ocurre. Hacen una tormenta de ideas y dicen, a ver, ¿qué metemos? Y uno levanta la mano, y si metemos tiburones ahí en las naumaquias. He llegado a pensar, tío, que lo hacen así, tío, porque si no, no es ni medio normal. Porque las naumaquias existieron, claro que existieron. Fueron muy pocas, porque realmente la infraestructura que tenías que montar por una naumaquia era una barbaridad. Pero hubo naumaquias muy poquitas. Y, por ejemplo, luego los Austrias en España también las hicieron en estanques. O sea que. Pero. Joder, meter un rinoceronte, creo que ya es pasarse, macho. Bueno, y dentro de lo que cabe, un rinoceronte se puede transportar con relativa facilidad, pese al peso, pero bueno, se puede transportar. Pero en el caso de los tiburones es prácticamente imposible. O sea, yo, al menos en la época, como digo, sí que es cierto que a mí me ha chirriado y yo creo que es uno de los peores errores, o sea, junto con el tratamiento de los gladiadores. Pues al final, el tema es que tampoco se mete a hablar acerca de la vida de los propios gladiadores, porque, por ejemplo, no pasan tiempo en el Ludus, sino que parece que viven en el Coliseo, cosa que no es cierto. O sea, no vivían en el Coliseo. El Coliseo, por ejemplo, es como si yo dijera, yo soy del Racing de Santander y el Racing entrena en la Albercia, que es la ciudad deportiva de Santander, que es súper pequeña. La Albercia es el Ludus. Entonces, en la Albercia ellos entrenan.
pero no viven en el Sardinero, que es el estadio del Racing. O sea, es absurdo, no tiene sentido. Ronaldo está todo el día en el Bernabéu, imagínatelo. Vamos, le da un Harry. Sí, de hecho había un al lado del anfiteatro, había el Ludus Magnum, que era ahí, que había un pequeño anfiteatro. De hecho, la serie que has comentado de los que van a morir, ahí sí que sale. Ahí sí aparece, sí. Y de hecho ahí sí que se trata más o menos bien, porque ahí sí que hay escenas en las que ellos están comiendo, o sea, se caracteriza un poco más porque incluso hay una escena en la que se cuelan en ese Ludus Magnum, incluso se ve un poco por dentro, porque por ejemplo, las escenas en las que aparece el Ludus Magnum y toda esa zona en Gladiator 2 están basadas en habitaciones que están descontextualizadas totalmente, porque no se entiende nada, donde aparece un montón de gente comiendo, que podía ser bien una taberna de la zona de, yo qué sé, del centro de Roma. Sí, no está claro. Que ahí hay algo que no cuadra. Pero bueno, si solo fuera eso, es que tenemos. No, la verdad que Bueno, yo es que para mí creo que la cuestión de cómo se trata la visión de los gladiadores, o de cómo se trata a los gladiadores en cuanto a su figura histórica, por así decirlo, me parece muy escasa. Entonces, para mí sí que es fundamental, claro. Sí, a ver, con respecto a la vida diaria de los gladiadores, yo creo que la mejor que lo refleja es la serie Spartacus, dentro de que Sí, tiene cosas de sangre. pero bueno, porque también es mucho más larga. Al final no es una serie, en una película. Pero ahí, claro, ahí están las vidas dentro en este Sí. caso, de uno de Battiato, ¿no? Que es el que los gestiona. Con lo cual ahí sí que ves directamente lo que hacen diariamente, cómo entrenan, sobre todo, porque entrenaban, evidentemente, parte de su dedicación era preparación física, pero sí es verdad que aquí, a diferencia de la 1, por ejemplo, prácticamente no aparece nada. Es decir, recuerda cuando llegan en la 1, cuando llegan a Roma, cuando ven a la gente, es decir, esa espectacularidad que ven, aquí es diferente. Aquí es. Pues eso pasa hay determinadas cosas que pasa por alto que son lo que hacen buena la 1. Por lo cual, claro, vamos restando cosas y te das cuenta, vamos restando cosas. De todos modos, por ejemplo, en cuanto a los personajes, no sé si os habéis dado cuenta que todos o casi todos son masculinos y solo hay 2 femeninos, que son el de la madre bueno, la mujer o viuda de Maximus y madre de este nuevo Gladiator 2, pero. Y bueno, y la mujer del propio personaje principal que aparece en una escena que la matan, además, a la primera de cambio. Y que luego aparece pues como un poco difuminada en las escenas finales de la película. No hay personajes femeninos. O sea, yo entiendo que es una película eminentemente masculina por la cuestión de los gladiadores y tal, pero sí que es cierto que creo que en el siglo XXI quizá deberían de haber repartido un poco más, o que ya que vas a meter personajes que no tienen ningún tipo de relevancia histórica y tal, pues por lo menos te podrías haber inventado uno femenino, ¿no? O sea, ya que te inventas 7 o 10 que no tienen ningún tipo de sentido, pues por lo menos metes uno femenino y lo adaptas un poquito acorde a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues yo ahí, fíjate, no te doy la razón. O sea, hacer las películas históricas acorde es uno de los grandes errores que suelen hacer muchas veces. Pero es que realmente al final vamos a ver, la historia se la han inventado prácticamente, salvo 3 o 4 cosas. Creo que podían haberle echado un poquito de imaginación y haber intentado, no hablamos de que hubiera una paridad, porque en este caso la cuestión de que nos atañe, que es la de los gladiadores, sí que es cierto que es eminentemente masculina, pero es que prácticamente no hay ninguna mujer en toda la película. O sea, hay que decir, a mí, o sea, no soy yo una persona, o sea, lo único que quiero, al menos con esta idea, es que la gente se replantee que, joder, que vivimos en el siglo XXI y, hombre, que yo entiendo. Es que además, el único personaje que hay, bueno, más allá de esta dama romana, que creo que es la que mejor está, una de las que mejor está caracterizada. La otra es que es una mujer militar que tampoco tiene mucho sentido porque en la época y en la sociedad, o sea, sabes que es como, joder, ya que haces 2 personajes, por lo menos hazlos bien. Ya, pero es lo que tú comentas, es decir, hacen una persona guerrera, que habría mujeres guerreras, pero tampoco era lo normal. Entonces, bueno, sí. No aciertan prácticamente con casi ningún personaje, eso es verdad. Y a mí particularmente, y dentro de lo que cabe, Connie Nielsen, que es la que hace de Lucila, es la única que repite, ¿no? Prácticamente. Yo no creo que haya ninguno, ni siquiera de los secundarios, ninguno de los que repite, ¿no? Porque cambiaron. El único que puede haber repetido, que era el hijo, cambiaron por Mescal, porque no les convencía mucho el actor para que fuera principal de la película.
Yo pienso que a nivel, por ejemplo, o sea, a nivel de los personajes, pues es insalvable. Luego, desde un punto de vista ya de lo que, al final las películas, al menos las históricas, yo creo que tienen que, por lo menos, no van a ser fieles a lo que es la perspectiva histórica y lo que es la historia, pero al menos no debe, vamos, al final lo que tú dices es entretener lo que quieren, pero sí que creo que en ese sentido podían haber interiorizado un poco, o sea, profundizado un poquito más, por ejemplo, la cuestión del Senado, porque hablan mucho de los senadores, pero ¿qué pintan los senadores en el Imperio Romano? ¿Son un papel activo de la sociedad? ¿Solo hacen, no sé, eh, hacen conjuras inútiles? ¿Tienen algún tipo de poder? ¿Son títeres? O sea, tampoco se habla de nada. O sea, de hecho hay una escena que es bastante graciosa en la que aparece Macrino y dice, y se hace, básicamente les hace levantarse a los senadores y les hace sentarse así, con un chasquido de dedos y parece que es un órgano absolutamente inútil. Bueno, por lo menos no les ha puesto la túnica negra, que este hubiera sido capaz. Bueno, sí, la verdad que sí que es cierto que es una cosa que... Y es verdad que, por ejemplo, como punto positivo, los escenarios son preciosos. Se nota que además han metido mucha inteligencia artificial en cuestiones como estas, porque lógicamente todo eso que tiene, o sea, al final es todo esto de que es tan espectacular, tiene mucho que ver la IA, que está avanzando a pasos agigantados y que yo creo que una de las cosas que va a traer buenas al mundo al que vamos, que no sé si es demasiado bueno, eh, pues es una cuestión de las películas. Por ejemplo, aquí vas a poder recrear muchísimas cosas que a lo mejor pues antes no hubieras podido hacerlo. Y vamos, esto es positivo también para la arqueología, porque vas a poder recrear y para museos y para todo, y en este caso para las películas históricas, vas a poder desarrollar los escenarios como nunca lo habías podido hacer antes. Entonces, bueno, ahí le han metido mucho trabajo, de ahí los 250 millones de presupuesto, pero sí que es verdad, y bueno, y la música también es muy buena. La música mezcla la de la primera, pero también se han gastado muchísimo dinero. O sea, pero muchísimo dinero y quedará como una buena Bose y como yo creo que una buena música en general para ambientar una película. Sí, la verdad es que eso sí es verdad. Las músicas de este tipo de películas, ahí normalmente siempre suelen dar el do de pecho, no en otras cosas. Y claro, la IA, y ya desde hace tiempo ya el tema de la generación de, de ciudades, etcétera, con mayor o menor, por ejemplo, lo de los barcos, por ejemplo, ¿no? Cuando se acercan los barcos en la primera batalla ahí, claro, todo eso. Y la verdad es que sí, es verdad que se consiguen unos lugares espectaculares, tío. Eso no hay ninguna duda. Incluso, bueno, los monos están hechos con IA también, ¿no? Los Sí, los famosos monos además se nota que están hechos con IA. monos cachas, que están cachas, esos han hecho Se, pesas, vamos, como tú, que te vas a se, apuntar ahora, ¿no? En enero. sí, me apunto el enero y el día 2 de hecho, ya habré cumplido el objetivo, así que me desapuntaré probablemente. Como el Y noventa por luego, ciento de la gente que se apunta en enero. Es la hostia. Los gimnasios tienen la pasta asegurada ese mes, ¿eh? enero estoy yo. Sí, sí, ya te digo. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, sí que es cierto que esto es una cuestión que creo que toca mucho, o sea, que tiene mucho en común con la de Napoleón. La de Napoleón, la música es buenísima. Sí, O sea, y los escenarios son preciosos, pero la película es malísima. O sea, yo ahí sí que creo que han sometido una película histórica al mismo patrón y han salido exactamente los mismos resultados. Caracterización mala, música buena, escenografía buena, caracterización de los personajes o adaptación histórica muy mala. O sea, es así. sí, Entonces, sí, además bueno, Napoleón tiene el pero de que es muy lenta y muy aburrida. Es decir, fíjate, otra cosa no, pero podrían no, esta haber. película es un poco más rápida. Está claro, tiene sus batallas y tal, independientemente de que te gusten más o menos o que Sí, porque al aparezcan. final podríamos calificar esta película como una sucesión de enfrentamientos en el Coliseo. Y que luego, digamos, hay una trama por detrás, pero hay muchísimos momentos en los que es que son peleas y combates, además múltiples, porque hay muy poquitos singulares. Sí, 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 sí. Podemos decir otra cosa, ¿no? Pero decir, la batalla inicial, por ejemplo, de barcos, independientemente de que lo hayan sacado de época o de que veamos también los trebuchet estos, ¿no? Que máquinas medievales funcionando desde el barco, bueno, en fin. Pero sí es verdad que eso por lo menos sí que le da cierta espectacularidad. Oye, las cosas como son. El problema es que luego nos encontramos de repente que no saben la diferencia entre un aureo y un denario, por ejemplo, cuáles son de oro y cuáles son de plata, que eso son cosas que digo, vamos a ver. O una persona viendo en una taberna una especie de diario de la época. Es decir,
por eso digo que hay ciertas cosas que no terminan de... O la famosa inscripción en inglés en el anfiteatro, en vez del latín, con la de lo que hacemos en Vida tiene su eco de la eternidad, cuando aparece en el perfecto inglés. Es decir, es cuidar muy poquito las cosas. Es decir, Sí, yo creo que en ese sentido no se han esforzado demasiado y es una putada porque al final, luego para quien valora este tipo de chorradas, que al final no les hubiera costado tampoco tanto, porque ya ves tú, que ya con 250 millones de presupuesto, ¿qué más te da poner una moneda que otra? Poner una inscripción en inglés o cualquier historia, que además encima eso se puede hacer hasta con efectos especiales, o sea, que decir que es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, son cosas como muy prescindibles que yo creo que denotan que hay, y lo hay en muchas películas, una dejadez absoluta hacia este tipo de detalles. O las vías de Roma. El mismo error que cometió en Gladiator 1, tío, el mismo error. Roma tenía adoquines. Si es que estamos cansados de verlos en Pompeya o en mil sitios, tío, en mil lugares. Si te das cuenta, cuando llegan en el entorno del anfiteatro, es arena lo que hay. Hombre, hay ciertas cosas que eso también lo pueden hacer perfectamente con inteligencia artificial, tío. Por eso digo que es imposible que haya habido un asesor histórico y haya dejado pasar por alto, a no ser que no le hayan hecho caso, claro. Que puede ser también, porque luego es verdad que tienen que contratar, pero es raro. Y por ejemplo, sí que es verdad que a nivel de detalle histórico y tal, cierto es que en Napoleón no hay tantas cosas que chirríen. Hombre, lo único, cuando le pega los cañonazos a las pirámides, ahí se le va la Bueno, pinza. pero más allá de ese detalle estrambótico, que por cierto fue una de las cosas que hablé con mi amigo Javi, con quien fui a ver la película. Es un detalle que dura 2 segundos. En el caso de esto es que son como muchas cosas a la vez. Entonces, y sucedidas en el tiempo, ¿sabes? A lo largo de la película, que no son, que dura 2 horas y media, pero bueno, vamos, que son muchas cosas, ¿no? Para comentar. Pero bueno, yo creo que a nivel general esta película, y por ir concluyendo, no nos ha gustado demasiado. Te digo mi resumen. Es decir, no me ha gustado nada, pero estoy deseando que salga en la 3. Sí, es Pero que va a es salir, va a haber una tercera. No lo creo, no lo sé. No lo Yo sé. para mí que no, porque creo que queda con el final queda bastante bien cerrado. Y Y de sobre hecho, todo, luego a partir de ahí, bueno, me parece que ya viene Septimio Severo, ¿verdad? sí. Entonces, Hombre, a ver, historia de Roma hay para hacer cosas, pero ya, claro, pero ya no tiene mucho sentido más los allá grandes de. nombres, claro, los grandes nombres, hubo luego grandes nombres, pero no sé, yo no lo veo, sinceramente, por ahí, este hombre. La crítica no va a ser buena, pero como se va a llevar un pastizal, pues él se quedará contento y a por otra cosa, mariposa. Ya, yo la verdad es que creo que hay películas muy buenas de romanos. De hecho, de Britania había una también que era como sobre la destrucción de una legión romana y los supervivientes de la legión y tal. Orión. La de Centurión es buena, o sea, tiene sus fallos, pero bueno, no es Sí, mala. a mí me gustó, a mí la Centurión, pues es divertida, es dinámica, es una Sí, película es una que están película todo el rato buena. corriendo, están todo el rato corriendo, todo el rato, es decir, independientemente de las cosas que pueda tener, es una Es película una que tiene película vida. como muy al estilo de esta, no me acuerdo cómo se llama, o El último superviviente. No, eso es una serie. La de, joder, una película que hay sobre Afganistán, sobre un comando norteamericano que van Sí, muriendo ostras, todos. sí, que se tira todo el rato, le persiguen. Joder, Sí, es que no aquello para. parece, Claro, es ya del te estilo digo. Jason Bourne. Las películas de Jason Bourne es así, tío. Está todo el rato huyendo porque está todo el rato persiguiendo. Entonces no paras en la película. Y Y cuando además haces encima ya, el tío tiene, vamos, balas para matar a medio comando yihadista o más. O sea, la verdad que es increíble, pero bueno, en este sí. caso sí que es esas películas, al menos la romana esta de Centurión o incluso algunas de Legionarios que tienen mucho que ver con lo que es, bueno, pues por ejemplo, del Bosque de Teutoburgo también hay otros, si no recuerdo mal. Son interesantes y lo cierto es que en este caso podían haber hecho una buena película y no la han hecho. Mi veredicto es que tampoco es especialmente buena. Yo no creo que haya tercera. Creo que ya han explotado lo que podían explotar. Yo creo que también. Yo creo que en ese sentido, y si la hay, pues vamos a tener que esperar, yo creo que más de una década para que la saquen. Si el foro de la historia sigue activo y lo hubiere, yo me comprometo a grabar un podcast sobre ello. Pero bueno, Pero así que dudamos. nada, Rubén, muchas gracias por estar aquí otra vez Un y placer. nada, nos veremos en otro episodio. Además, ahora mismo que ya estás a tope con el foro porque has grabado varios programas últimamente, uno sobre vamos, que además se ha publicado hace poquito, sobre la Inquisición, el final del califato Omeya de Al-Ándalus. O sea, tú estás a muerte con esto. A tope. Hay que seguir. Sí, hay que seguir porque además que este tipo de películas demuestran que hay
hay una necesidad de crear espacios como el que habitamos. Así que nada, nos vemos el siguiente domingo. Muchísimas gracias y chao. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.